El libro de Urantia, también llamado Los documentos de Urantia o la Quinta Revelación, es una obra que aborda cuestiones espirituales, filosóficas y teológicas relacionadas con Dios, la humanidad, la religión y el destino del universo. Su contenido, extenso y complejo, pretende ofrecer una visión profunda sobre el propósito de la existencia y la naturaleza del cosmos. Este libro fue escrito entre 1922 y 1939 y se publicó por primera vez en 1955 en Estados Unidos. Según se menciona en el propio texto, su autoría corresponde a seres celestiales que habrían utilizado como canal de comunicación a un ser humano en estado de sueño. De hecho, en ciertos pasajes, estos supuestos autores divinos se expresan en primera persona. El libro de Urantia ha generado opiniones divididas a lo largo del tiempo. Mientras que algunos lo consideran una revelación espiritual de gran valor y un tratado filosófico único, otros lo ven como una obra de ciencia ficción sin fundamento real. Una de sus particularidades es que no cuenta con una interpretación oficial ni con una institución que establezca una doctrina única sobre su significado. De este modo, cada lector tiene la libertad de analizar su contenido y extraer sus propias conclusiones según su propio entendimiento. El término Urantia proviene del propio libro de Urantia y es el nombre con el que en esta obra se designa al planeta Tierra. De manera similar, la palabra urantiano se emplea como sinónimo de terrícola, aunque en algunos casos también se usa para referirse a los lectores del libro o a quienes forman parte de movimientos inspirados en sus enseñanzas. Este libro fue publicado sin que se revelara el nombre de sus autores. Según la Fundación Urantia, su origen se remonta a los años 1920, cuando el Dr. William Sadler dirigía un foro compuesto por un grupo diverso de personas, que incluía profesionales como médicos, abogados y maestros, así como individuos de otras ocupaciones, como granjeros, amas de casa y trabajadores de distintos ámbitos. Con el tiempo, este foro dio lugar a la llamada Comisión de Contacto, que fue la encargada de recibir los documentos que conforman el libro de Urantia. La Fundación Urantia, que surgió a partir de este grupo, publicó la obra por primera vez en 1955 en Estados Unidos y en inglés. Desde entonces, ha sido traducida a numerosos idiomas, entre ellos español, alemán, francés, italiano, ruso y portugués, y actualmente se sigue trabajando en nuevas versiones en idiomas como chino, hebreo, japonés y persa. En cuanto a sus derechos de autor, una resolución judicial en 2001, ratificada en 2003, determinó que la edición original en inglés pasara al dominio público. Como resultado, hoy en día es posible acceder libremente a copias digitales del libro en los idiomas en los que ha sido traducido. La Fundación Urantia, con sede en Chicago, sigue siendo la encargada de supervisar las traducciones y gestionar sus derechos de autor. La traducción al español, realizada en 1993 por una empresa de Nueva York especializada en traducciones comerciales, presentó problemas de sintaxis y errores significativos, como la incorrecta transcripción de números. Para corregir estas fallas, en 1999 se realizó una nueva edición con ajustes en 3 de sus 4 partes y una retraducción completa de la última sección. Posteriormente, en 2009, se publicó una versión completamente retraducida en español europeo. Cabe destacar que, debido a su naturaleza como obra traducida, se considera que el texto original en inglés es la referencia más fiable. Las versiones en otros idiomas incluyen una advertencia que recomienda consultar el original en caso de dudas, y la Fundación Urantia mantiene la posibilidad de revisar y mejorar las traducciones en futuras ediciones. Desde 2011, la Fundación Urantia ha estado trabajando en la creación de una nueva versión del libro de Urantia que unifique las dos traducciones existentes. Esta edición estaba programada para publicarse en 2021. Mientras tanto, han surgido iniciativas independientes que analizan los problemas en las traducciones actuales, como al menos un blog que se dedica específicamente a evaluar sus defectos. Actualmente, existen varias organizaciones dedicadas a la difusión del libro de Urantia y a la coordinación de grupos de lectores en distintas partes del mundo. Entre ellas están la Asociación Internacional Urantia, AIU, y la Urantia Fellowship. La Urantia Fellowship siempre ha funcionado de manera independiente de la Fundación Urantia, mientras que la AIU, que en el pasado estuvo bajo su control, se considera hoy en día interdependiente de ella. Ninguna de estas organizaciones, ni la AIU,
ni la Urantia Fellowship, ni siquiera la Fundación Urantia, se encarga de interpretar el contenido del libro. Su labor se limita a fomentar la lectura y discusión de la obra, en el caso de las dos primeras, y a supervisar su traducción y distribución en el caso de la Fundación. El libro de Urantia se presenta como una revelación celestial, más precisamente la quinta gran revelación en la historia de la humanidad. Según el texto, cada una de estas revelaciones ha marcado un punto crucial en la evolución del planeta. La primera ocurrió hace unos 500.000 años, cuando el príncipe planetario Caligastia estableció una ciudad en Oriente Medio llamada Dalmatia. Su misión era ayudar a la humanidad en su transición de la caza a la agricultura. Durante cientos de miles de años, su plan funcionó sin inconvenientes, pero con la rebelión de Lucifer y la adhesión de Caligastia a su causa, todo se desmoronó y el progreso logrado hasta ese momento se perdió en la confusión. La segunda revelación tuvo lugar hace unos 37.000 años, cuando Adán y Eva llegaron a Urantia con la intención de mejorar genéticamente a la raza humana mediante la combinación de su linaje con las poblaciones locales. Este plan se frustró cuando Eva, en contra de lo establecido, tuvo descendencia con un humano antes de que su propia progenie alcanzara un número suficiente. Como resultado, tanto ella como Adán perdieron su inmortalidad y, con el paso de los siglos, murieron como cualquier ser humano. La tercera revelación la llevó a cabo Melquisedec, quien apareció en Israel hace aproximadamente 4.000 años con la misión de preservar el monoteísmo, que en ese momento estaba en declive. Pactó con Abraham que si él y su pueblo mantenían la fe en un único Dios, de su linaje nacería un gran enviado. La cuarta revelación fue la de Jesús de Nazaret, quien, según el libro de Urantia, vino con un doble propósito: mostrar al hombre la verdadera personalidad de Dios, actuando como si Dios mismo estuviera presente en cada situación, y revelar al universo el carácter de un ser humano completamente entregado a cumplir la voluntad divina. Por último, la quinta revelación sería precisamente el libro de Urantia, que se presenta como una revelación de carácter escrito, destinada a proporcionar a la humanidad una comprensión más profunda del universo, la divinidad y su propio destino. El libro de Urantia está estructurado en un prólogo y 4 partes principales, cada una de las cuales aborda distintos aspectos de su contenido. El prólogo sirve como una introducción a los términos y conceptos que se utilizarán a lo largo del libro. Algunos de estos términos se redefinen de manera específica para que el lector comprenda su significado dentro del contexto de la obra. Por ejemplo, Dios se define como la manifestación personal de la deidad, mientras que divinidad se entiende como el grado de semejanza con la deidad y deidad se refiere a la entidad creadora y sustentadora del universo. Además, el prólogo introduce términos completamente nuevos, propios del libro de Urantia, como absonito, trioidad y magestón. La primera parte, titulada El universo central y los superuniversos, presenta una descripción de las entidades divinas fundamentales, como el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, además de la Trinidad del Paraíso y la Isla del Paraíso. También se exploran los distintos niveles de la administración del universo, el funcionamiento del universo central de Abona y los 7 superuniversos, así como los espíritus ministrants, incluyendo las huestes seráficas que desempeñan un papel clave en la organización y el mantenimiento del cosmos. En la segunda parte, llamada el universo local, se explica la formación y evolución de los universos locales. Se detallan los hijos de Dios de los universos locales, el espíritu madre del universo local y los portadores de vida, quienes son los encargados de implantar la vida en los mundos habitados. También se describen las huestes seráficas, los Adanes y Evas planetarios, la historia de los mundos habitados y las etapas por las que atraviesan los planetas a lo largo del tiempo. Se incluye, además, el relato de la rebelión de Lucifer y la importancia de la unidad universal dentro del gran esquema del cosmos. La tercera parte se titula La historia de Urantia y se centra en la historia de la Tierra desde su formación hasta la época de Jesús de Nazaret. Se abordan aspectos geológicos, sociológicos y culturales de la evolución del planeta y de la humanidad. Entre los temas tratados se encuentran el origen de Urantia, la implantación de la vida, la primera familia humana, la evolución de las razas, la organización social y política, la rebelión planetaria, el papel de Adán y Eva, la aparición del matrimonio y la evolución del concepto de Dios en distintas culturas. También se explica la existencia de los ajustadores de pensamiento,
seres divinos que guían espiritualmente a los humanos, y se explora la idea de la supervivencia de la personalidad después de la muerte, en relación con el Ser Supremo. La cuarta y última parte, la vida y las enseñanzas de Jesús, está dedicada completamente a la biografía de Jesús de Nazaret, narrada con gran detalle desde antes de su nacimiento hasta después de su resurrección. Esta sección ocupa aproximadamente un tercio del libro y está diseñada para ser comprendida dentro del marco conceptual que establecen las tres partes anteriores. En ella se relatan episodios clave como su infancia y juventud, sus años de preparación, su encuentro con Juan el Bautista, el bautismo y los 40 días en el desierto, la formación de sus apóstoles, la transfiguración, la resurrección de Lázaro, su arresto, crucifixión y resurrección. También se incluyen sus apariciones posteriores a la muerte y el advenimiento del Espíritu de la verdad. A lo largo de esta sección, se pone un énfasis especial en la fe de Jesús y en su propósito de revelar la verdadera naturaleza de Dios a la humanidad. El libro de Urantia presenta una visión de Dios como un ser trino, consciente de sí mismo y con voluntad propia. Este Dios es descrito como el creador y sustentador del universo, y su relación con sus criaturas está motivada principalmente por el amor, definido en la obra como el deseo de hacer el bien a los demás. En relación con los seres del universo, Dios es visto ante todo como un padre, lo que subraya la idea de una conexión cercana y personal con la humanidad. Aunque comparte algunas similitudes con el cristianismo, el libro de Urantia no se considera una continuación ni una escisión de esta religión. Presenta una interpretación particular de la Trinidad y la divinidad de Jesús de Nazaret, introduciendo la idea de una mente universal coordinada con su divinidad. También menciona la existencia de un espíritu creativo del universo local, al que se compara con una madre en términos espirituales. La obra rechaza varias doctrinas cristianas tradicionales, como la virginidad de María, el pecado original, la expiación, la existencia del infierno y el purgatorio, así como la resurrección de la carne, aunque ofrece explicaciones alternativas para estos conceptos. En cuanto a la estructura del universo, el libro describe un universo maestro, centrado en la isla eterna del paraíso, considerada el punto focal y la morada eterna de la deidad. También menciona la existencia de un universo central llamado Abona, compuesto por 1000 millones de mundos organizados en 7 niveles concéntricos. Tanto Abona como el paraíso son descritos como eternos, al igual que sus habitantes. Alrededor de este universo central orbitan 7 superuniversos, que están en constante evolución y creación. Cada superuniverso está organizado en una jerarquía estructurada, se divide en sectores mayores, estos a su vez en sectores menores, luego en universos locales, constelaciones, sistemas locales y, finalmente, en planetas habitados. Dentro de esta compleja organización cósmica, Urantia es identificado como el planeta número 606 dentro del sistema de Satania, que pertenece a la constelación de Norlatiadec en el universo local de Nevadón. Este universo local forma parte del sector menor de Ensa, dentro del sector mayor de Explandón, ubicado en el 7º superuniverso, conocido como Orbontón. Según el libro de Urantia, cada uno de los 7 superuniversos refleja una combinación diferente de las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, y cada uno tiene un propósito primordial dentro del plan divino. Más allá de estos superuniversos, se menciona la existencia de niveles de espacio exterior, donde la materia se está organizando pero aún no ha surgido la vida. Se describe que estos niveles se expanden progresivamente en extensión y potencialidad de materia contenida. Uno de los principios centrales del libro es la evolución espiritual de los seres humanos. Se sostiene que el propósito del superuniverso de Orbontón es elevar y espiritualizar a las criaturas materiales hasta alcanzar un estado de perfección en el paraíso. Para ello, se introduce el concepto de un nivel intermedio de existencia llamado morontial, que sirve de transición entre la vida material y la perfección espiritual. El libro también plantea que cada ser humano con una mente normal, es decir, con capacidad de tomar decisiones morales, y que haya alcanzado al menos los 6 años de edad, es habitado por un fragmento del Padre Universal. Este fragmento divino, descrito como un ajustador de pensamiento, reside en la mente de cada persona, compartiendo sus emociones, pensamientos y experiencias con el objetivo de servir como guía espiritual. Su influencia solo se activa cuando la persona, mediante su libre albedrío, decide seguir esa guía.
Además, este fragmento conserva una copia de todas las experiencias de valor espiritual, de modo que éstas formen parte integral del ser cuando despierte después de la muerte física. El libro de Urantia presenta una definición particular del pecado, entendiéndolo como la oposición consciente y voluntaria a la voluntad del Padre Universal. No se trata simplemente de cometer errores, sino de una decisión deliberada de actuar en contra del bien y de dañar a otras criaturas personales. En contraposición, la obra enfatiza la importancia de la búsqueda de la verdad y la realización de la voluntad de Dios como el propósito esencial de la existencia humana. También señala que la remisión de los pecados no debe verse como un simple perdón, sino como el restablecimiento de una relación leal entre la criatura y su Creador. Uno de los conceptos clave del libro es la idea de que el camino hacia la perfección espiritual es extremadamente largo. Se describe un proceso que abarca más de 500 etapas de evolución en un estado intermedio llamado morontial, y más de 1.000 millones de niveles dentro del desarrollo espiritual antes de que una criatura pueda alcanzar la presencia del Padre Universal en el paraíso. El libro también abarca una variedad de disciplinas como la historia, la sociología, la paleontología y la arqueología, entre otras, integrándolas en su visión del universo. Sostiene que existe una vasta estructura universal diseñada para guiar y fomentar la evolución de las criaturas materiales hasta alcanzar la perfección. Este proceso, según el libro, se basa en la experiencia personal y en la toma de decisiones individuales a lo largo del tiempo. Dentro de la cosmología urantiana, se mencionan diversas capitales y divisiones administrativas que forman parte de la organización del universo. Jerusalén es presentada como la capital del sistema de Satania, mientras que Edentia es la capital de la constelación de Norlatiadec. Salvintón es la sede del universo local de Nevadón, mientras que Umenor el tercero y Umay el quinto son las capitales de los sectores menor y mayor, respectivamente. En la jerarquía cósmica, Ubersa se establece como el centro administrativo del superuniverso de Orbontón. Más allá de estas estructuras, se describe la existencia de la isla eterna del paraíso, el sistema paraíso Abona y el gran universo, junto con sus divisiones. También se incluyen descripciones sobre la dinámica de la respiración espacial, el viaje del alma a través del camino del peregrino ascendente y una visión general del espacio en su totalidad. Todo este marco conceptual refuerza la idea central del libro: el universo está diseñado para la evolución y el progreso espiritual de sus criaturas. El libro de Urantia incorpora en su narrativa referencias a diversos textos sagrados de varias tradiciones religiosas sin mencionarlos explícitamente. En un fragmento particular, se encuentran citas de escrituras del hinduismo, el islam, el sijismo, el taoísmo, el zoroastrismo y el cristianismo. En este pasaje, se presenta a Dios como el Padre Infinito y el Creador Fiel, atributos que coinciden con enseñanzas de distintas tradiciones espirituales. Se lo describe como el ordenador universal y la fuente y destino de las almas, destacando su papel como principio supremo de la existencia. También se lo menciona como la mente primordial, el espíritu ilimitado y el gran controlador, conceptos que reflejan la visión de un ser divino omnipresente, sabio y benevolente. La idea de Dios como un ser puro, hermoso y profundo, que trasciende la comprensión humana, está presente en varias corrientes espirituales y se refuerza en este texto con citas de escritos religiosos. Asimismo, el libro de Urantia enfatiza que Dios imparte su esencia a los hombres, es el principio y el fin, y el origen de todo propósito bueno y perfecto. También se resalta su omnipotencia, al afirmar que con él todas las cosas son posibles, y se lo reconoce como la causa primera de todo lo que existe. En cuanto a su simbolismo, los lectores del libro de Urantia utilizan un emblema compuesto por 3 círculos concéntricos de color azul sobre un fondo blanco. Este símbolo es una marca registrada de la Fundación Urantia en Estados Unidos y se emplea para identificar sus publicaciones y a las organizaciones vinculadas. También se permite su uso en eventos religiosos como bodas y funerales. Según la propia narrativa del libro de Urantia, este emblema representa la Trinidad del Paraíso, con sus círculos simbolizando la eternidad, la infinidad y la universalidad de la deidad. Además, se menciona que este estandarte fue utilizado por las huestes leales al Padre Universal durante la rebelión de Lucifer, más adelante, por Maquiventa Melquisedec durante su ministerio en la época de Abraham. De esta manera, el símbolo no solo es un identificador visual,
sino que también posee un significado espiritual profundo dentro de la cosmología urantiana. Desde su publicación en los años 50, el libro de Urantia ha tenido una difusión limitada y ha recibido diversas críticas desde ámbitos tanto teológicos como científicos. Uno de sus principales críticos fue el escritor estadounidense Martin Gardner, quien en su libro Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial, investigó los orígenes del texto y planteó dudas sobre su autenticidad como revelación celestial. Para algunos lectores, la obra de Gardner carece de rigor y demuestra un desconocimiento profundo del texto en su totalidad. De hecho, David Carrera Ibáñez realizó un análisis en el que cuestiona las debilidades de su crítica, desglosándola capítulo por capítulo. Otros lectores encontraron en el trabajo de Gardner razones para dejar de estudiar el libro de Urantia, al considerar que su análisis exponía inexactitudes y falsedades en el contenido del libro. Gardner opinaba que el libro de Urantia ha tenido escasa influencia, que en su supuesta revelación celestial incorpora ideas ya planteadas por otros autores y que presenta discrepancias con el cristianismo tradicional. Además, lo consideraba un texto excesivamente extenso y complejo. Frente a estas críticas, los seguidores del libro suelen remitirse a su documento fundacional, la Declaración de Fideicomiso de la Fundación Urantia, un documento público y legal que define sus propósitos. En este texto, se enfatiza que el objetivo de la fundación no es crear una religión organizada, sino fomentar el desarrollo espiritual y la comprensión de la cosmología, el destino del hombre y su relación con Dios, promoviendo una visión filosófica y religiosa compatible con el desarrollo intelectual y cultural de la humanidad. En esencia, la Fundación Urantia sostiene que su propósito es profundizar en el entendimiento de la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre, con la intención de contribuir al bienestar individual y social. Más allá de las críticas y debates, la obra sigue siendo objeto de estudio y reflexión para sus lectores, quienes la interpretan desde distintas perspectivas. Martin Gardner, uno de los principales críticos del libro de Urantia, sostiene que su contenido refleja el conocimiento científico de la época en que fue escrito y que, con el tiempo, varios de sus postulados han sido refutados por descubrimientos más recientes. Para Gardner, esto demuestra que el libro no es el resultado de una revelación de seres superiores, sino una obra creada por humanos en algún momento entre los años 1920 y 1940. Frente a estas críticas, el libro de Urantia ofrece una respuesta en la que aclara que las revelaciones divinas no pueden proporcionar conocimientos científicos adelantados a su tiempo, pues esto interferiría con el desarrollo natural del saber humano. Según el libro, cualquier cosmología que forme parte de una revelación religiosa inevitablemente quedará obsoleta en poco tiempo, y advierte que los futuros lectores no deberían desechar su contenido espiritual solo porque encuentren errores en su visión del universo. Entre las afirmaciones científicas del libro de Urantia que han sido cuestionadas se encuentra su visión de un universo mucho más antiguo que el calculado actualmente por los astrofísicos. También menciona la existencia de una partícula elemental desconocida, el ultimatón, que supuestamente conformaría los electrones, pero que no tiene cabida en el modelo estándar de la física moderna. Su descripción de la evolución es otro punto de controversia, pues aunque reconoce el darwinismo, lo combina con una visión de diseño inteligente que recuerda a ciertos enfoques creacionistas. Otras afirmaciones han sido señaladas como erróneas, como la idea de que la vida en la Tierra fue implantada hace 550 millones de años por seres llamados portadores de vida, mientras que la evidencia científica ha detectado signos de vida mucho más antiguos, con registros fósiles que datan de hace 3.850 millones de años. También se menciona un sistema solar de 10 planetas, acorde con la concepción que existía en 1930 tras el descubrimiento de Plutón, pero que quedó obsoleta cuando este cuerpo celeste fue reclasificado como planeta enano en 2006. En cuanto al origen del ser humano, el libro de Urantia planteaba que los primeros humanos surgieron en el subcontinente indio, una idea aceptada en el pasado pero que hoy se contradice con la evidencia que sitúa el origen de la humanidad en África. Además, su descripción de la aparición repentina de 6 razas humanas de diferentes colores en una misma familia es vista como incompatible con los conocimientos actuales sobre evolución y genética. Ante estos cuestionamientos, los seguidores del libro de Urantia reaccionan de distintas maneras. Algunos confían en que, con el tiempo, la ciencia terminará por validar lo que el libro afirma. Otros reconocen que contiene errores y prefieren no utilizarlo como una fuente científica,
sino como una obra espiritual. Por otro lado, hay quienes creen que algunos descubrimientos realizados entre 1925 y 1955, que aparecen mencionados en el libro antes de su aceptación oficial, podrían ser una prueba de su autenticidad. Los escépticos, sin embargo, argumentan que estas inclusiones pudieron haber sido añadidas durante el proceso de edición y revisión, lo que explicaría su coincidencia con avances científicos de la época. El libro de Urantia ha sido objeto de diversas críticas, sobre todo en relación a su tratamiento de la historia y la arqueología. En particular, se señala que algunas de sus afirmaciones históricas carecen de base en los hechos comprobados por la investigación académica. Un ejemplo comúnmente citado es la mención de Nazaret como una ciudad en el siglo I d.C. La evidencia arqueológica e histórica no respalda la existencia de Nazaret en esa época, y el tema sigue siendo objeto de debate por la escasez de pruebas. Además, el libro menciona un censo general en el Imperio Romano en el año 8 AC, lo cual también es incorrecto. En realidad, lo que ocurrió fue un censo limitado a Judea y Samaria en el año 6 DC, mucho después de la muerte de Herodes el Grande. Los censos romanos no requerían que la población se desplazara, ya que se realizaban en el lugar de residencia, por lo que no tiene sentido que los habitantes de Galilea viajaran a Judea para ser censados. Este error contradice la representación del libro de Urantia de eventos que ocurrieron en el contexto histórico del siglo I. Otro punto controversial es la interpretación del oficio de San José como carpintero. El término griego teknón se traduce más apropiadamente como constructor o albañil, lo que indica que la ocupación de José probablemente estaba relacionada con la construcción, y no con la carpintería tal como se entiende en la tradición popular. Además, el libro presenta detalles anacrónicos, como la idea de que los judíos usaban mesas para comer, algo que no era característico de la época, ya que las mesas eran un mobiliario posterior. En cuanto a la geografía y rutas de viaje, el libro de Urantia también comete errores. Se menciona que la ruta a Jerusalén pasaba por el monte Gilboa, lo cual es incorrecto. En realidad, las rutas principales para viajar a Jerusalén en la época romana pasaban por el otro lado del Jordán o por la costa del Mediterráneo. Además, se menciona erróneamente que los sacerdotes de Ur visitaron a Jesús, cuando Ur ya no existía como ciudad en el período romano. El libro también ha sido criticado por su tratamiento de la ley judía. Afirma, por ejemplo, que la ley judía prohibía dar entierro a aquellos crucificados, lo cual es falso. La ley judía no establece tal restricción, y la narrativa del libro de Urantia sobre las mujeres que preparan el cuerpo de Jesús también es inexacta. Según las normas judías, las mujeres no estaban autorizadas a preparar el cuerpo de un varón difunto, y las prácticas en torno al entierro no coinciden con lo descrito en el libro. Otra crítica importante se refiere a la mención de dos escuelas de pensamiento judías del siglo I a.C. en el libro de Urantia. El libro menciona las escuelas de Babilonia y los helenistas, pero esta división no surgió hasta después de la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II d.C. Por otro lado, el libro de Urantia omite mencionar las dos principales escuelas rabínicas contemporáneas a Jesús, las de Hillel y Shammai. Además, el libro de Urantia presenta numerosas fechas y eventos de la vida de Cristo según el calendario gregoriano, pero al intentar convertirlos al calendario hebreo, las fechas son inconsistentes. Por ejemplo, se afirma que el 22 de junio del año 26 d.C. fue un sábado, cuando en realidad fue un lunes. Otro error es la afirmación de que Cristo tenía 31 años al momento de su bautismo si nació en el 7 AC, lo que resulta en una discrepancia matemática, ya que 7 más 26 es 33, no 31. El libro también ha sido señalado por sus anacronismos y malentendidos en relación con las creencias judías. Por ejemplo, el libro de Urantia presenta el concepto de pecado original y la figura del diablo, pero estas ideas no eran parte del pensamiento judío en tiempos de Jesús. La interpretación de Lucifer en Isaías 14 como el diablo es una creación cristiana posterior y no tiene base en el hebreo original, donde Lucifer se refiere a la estrella de la mañana y está asociado con el rey de Babilonia. El libro de Urantia ha sido objeto de debate respecto a sus fuentes humanas y su relación con otros textos previos o contemporáneos. El libro mismo reconoce haber utilizado más de 1000 conceptos humanos,
los cuales fueron recopilados de fuentes que representan el conocimiento planetario más avanzado sobre los valores espirituales y los significados universales. A pesar de esta admisión, el libro de Urantia no cita específicamente las fuentes que utilizó, lo que ha generado dudas y preguntas sobre la autenticidad y la originalidad de su contenido. El texto aclara que, en los casos donde los conceptos humanos fueran inadecuados para describir la verdad revelada, los autores recurrirían a su propio conocimiento superior sobre la realidad y la divinidad, lo que implica un esfuerzo por ofrecer una revelación superior a la humanidad. Un artículo escrito por el lector Matthew Block abordó este asunto al rastrear las fuentes del libro de Urantia. Block logró identificar más de 125 publicaciones científicas y académicas de la época que sirvieron de base para algunos pasajes del libro. Es importante señalar que las fuentes no se citan literalmente. En su lugar, los autores del libro de Urantia parecen haber recurrido a paráfrasis, ampliaciones y modificaciones de los textos previos. Esta técnica de reelaboración del conocimiento no ha dado lugar a acusaciones formales de plagio, aunque sí ha generado controversia sobre la forma en que se ha usado material externo. Algunos defensores del libro de Urantia argumentan que el uso de estas fuentes humanas no invalida su origen sobrehumano. De acuerdo con ellos, la capacidad de seleccionar y coordinar de manera tan precisa los conocimientos disponibles de la humanidad es, en sí misma, una prueba de que el libro tiene un origen divino o trascendental. Para estos lectores, el hecho de que se haya recurrido a textos previos no disminuye el carácter revelador del libro de Urantia, sino que muestra una armonización del conocimiento humano y divino. Por otro lado, también ha habido ejemplos de obras modernas que han tomado contenido del libro de Urantia. Un caso notable es el del escritor español Juan José Benítez, quien fue acusado de plagiar contenido de la obra. En 1987, la revista Interview reveló el plagio, lo que dio lugar a la publicación de un libro que detalló los pormenores del asunto. Este episodio resalta una de las críticas que se ha hecho al libro de Urantia, la utilización de conceptos ya existentes, y la forma en que se mezcla el conocimiento humano con lo que algunos consideran un mensaje divino, ha sido objeto de cuestionamiento tanto por su origen como por sus posibles influencias externas. El libro de Urantia se presenta como una obra de revelación, pero su relación con fuentes humanas previas ha sido un tema de controversia. Aunque no se pueden hacer acusaciones formales de plagio, el uso de textos contemporáneos y anteriores, a veces parafraseados o modificados, plantea interrogantes sobre su autenticidad y el alcance de su origen sobrehumano. Algunos de sus defensores consideran que este uso del conocimiento humano disponible no debilita la naturaleza divina del mensaje que la obra pretende transmitir. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.